Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, que me cuide, que cuide mis labios, que cuide mi mente, mi corazón, y que me permita transmitir a mis hermanos solo lo que tú quieres que ellos reciban. Y obra en ellos con una mente abierta, un corazón dispuesto para que reciban tu palabra y tu palabra fructifique en ellos para bendición, para edificación, porque tu palabra siempre da fruto, para juicio o para salvación, pero da fruto siempre. Te pido fruto de salvación, de edificación, de crecimiento espiritual para mis hermanos hoy en día. Ayúdanos entonces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver si podemos terminar hoy el tema, y por eso he venido predicando sin interrupción en estos días. Vamos a ver si podemos terminar el tema sobre la primera carta de Juan. Y vamos a estar ahí, entonces si quieren abrir de una vez su Biblia y estar en primera carta de Juan, y vamos a estar yendo de un lado para otro como siempre, pero vamos a continuar con nuestro tema. Y estábamos hablando ahora 8 días, o quedamos ahora 8 días, en que el que ama es el que guarda los mandamientos. Y estuvimos recordando cuáles mandamientos. Los mandamientos, hay miles de mandamientos. Pero el Señor en el monte Sinaí los redujo a 10. Y luego el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento los redujo a 2. Y dice que esos 2 mandamientos son el cumplimiento de toda la ley. Y entonces yo les decía, ¿usted realmente guarda los mandamientos? Yo, Leonel, ¿guardo los mandamientos? No. Porque la palabra dice que el que infringe uno solo de los mandamientos, infringe toda la ley. Si usted comete un delito, uno solo de los delitos contemplados en el derecho penal colombiano, usted se va a la cárcel. Usted no le puede alegar al juez, no, pero es que solo cometí uno. No, se fue, violó la ley. Así lo mismo en la ley moral de Dios, el que infringe uno solo de los mandamientos, ya infringió toda la ley. Y en verdad todos nosotros la infringimos, todos los días. Esa es la desgracia de la maldición que heredamos de Adán. Y yo me refería ahora 8 días a los mandamientos que son con relación al prójimo. Y si ustedes se acuerdan, el 5.º mandamiento es honra a padre y madre. Lo que quiere decir que mi primer prójimo en la visión de Dios es mi padre y mi madre. Y cuando usted ya crece y decide formar una familia nueva, deja a padre y madre y forma una familia nueva, su prójimo viene a ser su cónyuge. Y después sus hijos, si los hay. Entonces, honra a padre y madre, es tu primer prójimo. Y hay que preguntarnos, bueno, ¿yo realmente honro a mi padre y a mi madre? Y ahora 8 días les decía, cuidado, porque los hijos honran al padre y a la madre de acuerdo a lo que los padres han formado en ellos. Si usted tiene un hijo contumaz y desobediente y grosero, es porque usted lo formó mal. No hay otra explicación. El otro mandamiento dice, no mates. Pero el Evangelio de San Mateo dice, ni con el enojo. Ni con el enojo. O sea que el estándar es alto. El siguiente mandamiento dice, no cometas adulterio. Pero Mateo 5 dice, ni con el deseo en el corazón. De manera que el estándar de Dios es sumamente alto. ¿Recuerdan cómo termina el capítulo 5 de San Mateo? Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Quién alcanza ese estándar?
Ahora, eso no es disculpa para que usted todos los días diga, es que soy humano. Ay, es que soy débil. Ay, es que soy pecador. Entonces yo sigo aquí en esto. No. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a la mujer adúltera cuando Él la libró de la lapidación a que iba a ser sometida? Le dijo, vete y no peques más. ¿Y se acuerdan cuando Él hizo un milagro otra vez en una persona que se lo encontró después más tarde en otro sitio y le dijo, oye, no peques más para que, cuidado, no te ocurra una cosa peor? Entonces el asunto es que si yo llego a ser consciente de que estoy pecando, de que tengo un pecado. Acuérdese cuán fuerte es Juan en su carta que dice, el Hijo de Dios no practica el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo. Porque él peca desde el principio y no se arrepiente. Peca y peca y peca y peca y no se arrepiente. Hermanos, en estos sermones sobre la carta a San Juan, sobre la primera carta de San Juan, siempre se nos ha dicho que necesitamos evitar la contumacia, la práctica del pecado, porque eso no es de los hijos de Dios. Eso no es mostrar en nuestras vidas que realmente Dios nos hizo nuevas criaturas, que el evangelio tiene poder de Dios para transformarnos. Las implicaciones que tiene una vida de pecado no es solamente lo que acarrea para usted, sino lo que causa a los demás. Y la primera cosa de causa contra otros es el vituperio al nombre de Cristo. El que ama, guarda los mandamientos. No hable contra su prójimo, no hurte, no codicie nada de lo que tiene su hermano. Si cumpliéramos esos 6 mandamientos con celo, estaríamos amando al hermano. Ese es el verdadero amor. El amor no es un sentimiento, hermanos, tienen que olvidarse de eso. El sentimiento puede ser una cosita chiquitica, una línea, pero eso no es el amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión de la voluntad. Yo quiero amar. Yo le puedo robar a fulano de tal su casa. Está fácil ese negocio. Pero resulta que no quiero. Eso es lo que Dios obra en mi corazón. Yo puedo robar, yo puedo matar, yo puedo cometer adulterio, yo puedo fornicar, pero lo que Dios pone en poder en su vida es que usted dice, no quiero, no lo hago. Los hombres, cuando tienen esa tendencia de que se van con la mirada detrás de las mujeres, deseándolas en su corazón, ¿qué es lo que tienen que decir? Ojitos no es donde ustedes quieran mirar. O como dijo Job, he hecho un pacto con mis ojos y no miraré a una virgen. El amor es un acto de la voluntad. El amor es el fruto de una voluntad cambiada por el poder de Dios. No es cuestión de sentimiento. Por eso la adoración tampoco puede ser 100% sentimiento, emoción. La alabanza y la adoración a Dios tiene que ser 100% consciente, un acto de la voluntad, acorde con una voluntad que se somete a su voluntad. Obedece. Esto garantiza la plena comunión con los hermanos, según dice Primera de Juan en el capítulo 1. Y esto garantiza una verdadera comunión cristiana. Y esto es andar en luz. Dejamos de amar. En verdad, mis queridos hermanos, dejamos de amar a nuestros hermanos cuando no caminamos en luz. ¿Y qué es caminar en luz? Ya lo hemos dicho en los sermones anteriores. Capítulo 1 de la primera carta de San Juan. Cuando no obedecemos los mandamientos, no estamos en luz. Cuando no confesamos nuestros pecados, cuando no reconocemos que somos débiles, que somos pecadores, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que fortalecernos con la oración y el estudio de la palabra, no andamos en luz. Hay una
cantaleta en mi casa, ¿no? En mi casa personal, con el perdón de mi familia. Estamos en el comedor. Sí. Hay que comer proteína. Su porción de proteína. Yo soy la cantaleta cada vez que estamos ahí sentados, ¿no? La proteína, la proteína, la proteína. Porque yo, suscrito, después de mi cirugía bariátrica, le cogí un poquito de fastidio a la carne y al pollo. Entonces, proteína, proteína, proteína. Y tienen toda la razón, el cuerpo necesita la proteína. Sin la proteína hay un desastre en nuestro organismo. Pero ¿qué pasa con el espíritu? El espíritu necesita la palabra. El espíritu necesita la oración. El espíritu necesita la adoración. ¿Y por qué nosotros no la asumimos? ¿Por qué no la tomamos con celo? ¿Por qué no estamos celosamente buscando el bienestar espiritual? Si en verdad lo que nosotros tenemos como convicción es el cuidado material. Eso sí, por el cuerpo hacemos lo que sea. Pero por el espíritu, ¿qué hacemos? Juan nos dice claramente que no amamos a los hermanos cuando en verdad amamos al mundo. Vayan a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Juan 2:15. Perdonen que estoy siendo reiterativo y estoy masticando esto bien. Porque recuerden que esta carta tiene como meta darnos seguridad de salvación. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Todos, por favor, todos leyendo. Vamos. No améis al mundo. Y mirando el contexto de la carta de Juan, tengan presente qué es el mundo, o vamos a verlo ahorita más adelante, qué es el mundo, porque a veces pensamos que el mundo, los que bailan, los que toman, los que fornican, los que adulteran, los que viven en la discoteca, los que fuman. No es el mundo, porque ¿qué vamos a hacer con todos los hermanos holandeses y los hermanos europeos que fuman pipa? Y van a la iglesia y van fumando pipa. Ahora, esto no quiere decir que estoy diciendo aquí que ustedes pueden ir a fumar pipa. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo aclaro de una vez por todas porque ya me han calumniado más de una vez. Pero estoy diciendo que eso no es el mundo. Esas son las manifestaciones mundanas. Pero el mundo es otra cosa. Y según el contexto de la primera carta de San Juan, el mundo es la esfera de los que no creen. Ese es el mundo. Un cigarrillo no te manda al infierno. Pero una negación de Cristo sí. ¿Está claro lo que quiero decir? Entonces, entendamos también qué es el mundo. El mundo es la esfera de los que no creen. Ahora, la manifestación de los que no creen está en toda esa lista de pecados que ya estuvimos viendo. Pero en verdad es una actitud del corazón. El mundo no conoce a Cristo. Miren lo que dice Juan 17:16. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 16. Juan 17:16. 30 segundos para encontrar. Juan 17:16. Vamos a estar moviéndonos entre el Evangelio y la primera carta. Juan 17:16. Vamos todos. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto es lo que está diciendo Cristo en la oración sacerdotal al Padre. Ellos a quienes les he dado la palabra y los que la han recibido no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Es decir, de la esfera de los que no creen. El mundo aborrece a Cristo. Esa es la característica de los que no creen, porque no solamente se contentan con no creer, sino que alimentan un corazón lleno de odio contra los que creen y contra Cristo. Vamos ahí en el mismo capítulo 17, vamos al versículo 14, al 14. Bien, devolvámonos un poquito, vamos todos al 14. Yo les he dado...
Imagínense, ¿por qué los aborreció? ¿Por qué los aborreció el mundo? Porque no son del mundo, como Cristo tampoco es del mundo. Vayan a Juan 15, ahí atrasito, a Juan 15, y pongan los ojos en el versículo 18. Juan 15, 18. Para que vayan entendiendo qué es el mundo cuando hablamos de él en la Biblia. 15, 18. Vamos todos. Si el mundo... ¿Los aborrece el mundo? El vecino le echa pestes cada vez que lo ve en la puerta, cada vez que lo ve cuando usted va para la iglesia, se le burla, le hace bullying. No se preocupe. Primero aborrecieron a Cristo. Y lo aborrecieron no solo con bullying, sino con una condena injusta, y lo llevaron al más infame de los patíbulos. Pero ahí en ese contexto de Juan, el versículo 19 es muy interesante. Vamos todos, el 19, versículo 19 dice: si fuerais del mundo, ¿por qué los aborrecen? Porque no son del mundo. ¿Y por qué no son del mundo? Porque los eligió ¿quién? Cristo, Dios. Miren las cosas cómo se van articulando aquí. Porque recuerden que lo que está haciendo Juan con su primera carta es combatiendo a los gnósticos. ¿Y qué era lo que decían los gnósticos? Los gnósticos decían que Cristo no vino en carne, que Cristo no es Dios, que Cristo no puede ser Dios encarnado porque la carne no puede recibir a un Dios perfecto. Es lo que decían los gnósticos. Palabras más, palabras menos. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto del mundo y aprendamos a entender bien qué es el mundo, porque el mundo es la esfera de los que no creen. Y los que no creen, según la Biblia, morirán por la eternidad. Vean el versículo 23. Vean el versículo 23, 15, 23. Vamos todos. El que me aborrece. Esto va de mal en peor. Aborrecemos los cristianos, y el que aborrece a los cristianos aborrece a Cristo, y el que aborrece a Cristo aborrece al Padre. Miren esa cadena. Miren cómo va el asunto. Ahora, una pregunta que no es salida del tiesto. ¿Aquí entre nosotros nos aborrecemos? Aquí entre nosotros, que profesamos la fe en Cristo, ¿nos aborrecemos? ¿Hay algún tipo de aborrecimiento entre nosotros? Hermanos, tenemos que cuidarnos de eso. Y eso sucede en las iglesias. Sucede en las iglesias cristianas, que hay gente que se aborrece. Y si ese es el caso nuestro, debemos pedir perdón a Dios. Debemos ir a Cristo, acudir a Él, a tomar de la fuente de la gracia que necesitamos para empezar a amar a aquel que considero mi enemigo. Porque eso es lo que dice la palabra. Ame a sus enemigos. Si ama a sus amigos, ¿qué mérito tiene? Si ama a los que lo saludan, ¿qué mérito tiene? Si ama a los que lo adulan, ¿qué mérito tiene? Ame al que le es hostil. Ame al que lo censura. Ame al que lo critica. Ame al que le desea el mal. Ese es el amor cristiano. Entonces dice muy claro: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si aquí hay aborrecimiento para Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno de los que están aquí, al decir que es creyente en Cristo, pues es coheredero con Él, es hijo del Padre. ¿Y cómo es posible que nosotros, los hijos de un solo Dios, nos aborrezcamos? Pablo le dice a los Gálatas: oiga, no se muerdan. No se echen muela los unos con los otros. No se aniquilen entre ustedes. El amor al prójimo. El salir del mundo. Tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Volvamos a Primera de Juan, ahora que estamos hablando de esta esfera.
La comunión nuestra, ¿con quién debe ser? Según Primera de Juan. Según Primera de Juan. Vayan al contexto de Primera de Juan. Primero los versículos ahí. ¿Con quién debe ser la comunión nuestra? ¿Con quién? ¿Ah? Según lo que dice Primera de Juan. Ah, antes del Padre y antes del Hijo. ¿Con quién? Con los apóstoles, ¿no? En primera instancia, tengamos comunión con los apóstoles. Recuerden que el apóstol Juan estaba combatiendo una herejía en la iglesia, una mala interpretación, una negación de Cristo. Y está diciendo, oiga, nosotros le estamos hablando de lo que vimos, de lo que tocamos, de lo que palpamos. Nosotros somos testigos oculares de lo que le estamos comunicando, del advenimiento, de la llegada del Verbo encarnado. Dice, y esta comunión es con el Padre y también con el Hijo. ¿Y para qué les digo todas estas cosas? Para que ustedes tengan comunión también con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra fe debe estar basada en el testimonio de los apóstoles. Y lo que no sea así es del mundo. Lo que no sea así es del mundo. Un último versículo sobre esto del mundo para que pasemos a otro tópico. Santiago, capítulo 4 y el versículo 4. Miren lo duro que es Santiago aquí en esto. Miren lo duro. Porque, hermanos, a veces nosotros los cristianos tenemos más roce, tenemos más compañerismo, tenemos más tiempo junto con los del mundo que con los del reino. Por eso yo les he dicho siempre y les he enseñado y les insisto, la comunión cristiana y el compañerismo cristiano es otro medio de gracia. Cuando usted está entre cristianos compartiendo, usted está ganando gracia. Cuando usted está con el mundo y rozándose con el mundo, con la esfera de los no creyentes, usted está siendo afectado negativamente. Está perdiendo. No está ganando. Entonces, Santiago 4:4. Santiago 4:4. Ya están ahí todos, ¿no es cierto? Vamos todos. Oh almas adúlteras. Fuerte, ¿no? Fuerte. Y tenemos que decidir otra vez. Allá en el Edén era comer o no comer. Hoy en el Nuevo Testamento es creer o no creer. Y aquí cuando ya supuestamente hemos creído, ¿es el mundo o Cristo? ¿El mundo o la iglesia? ¿El mundo o el pueblo de Dios? ¿Quién? ¿Quién es su amigo? ¿Todo esto por qué? Porque estamos hablando de unos pecados que conducen a la muerte. Ahora ya hemos visto y hemos aprendido en el Antiguo Testamento que ese lenguaje era común para los judíos, porque los judíos sabían que había condena de muerte para muchos delitos y pecados. Y hemos también hablado en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11, cuando se habla de la Santa Cena, que también hay unos pecados para creyentes que toman indignamente la Santa Cena. Ahora, lo que nos toca definir a nosotros en la carta primera de Juan es si cuando él dice que hay un pecado de muerte por el cual pide que no se ore, está hablando de muerte eterna o muerte física. Y por lo que hemos venido estudiando en la primera carta de San Juan, parece que se refiere a la muerte eterna. Una cosa es la muerte física como disciplina para algunos creyentes y otra cosa es la muerte eterna por negar al Verbo encarnado. Y vamos a tratar eso. Porque yo les decía hace 8 días, les decía, el conflicto para mí no es el pecado de muerte, porque ya estamos viendo que sí hay en la Biblia menciones a los pecados que conducen a la muerte. El conflicto para mí empezó cuando dice Juan, por lo cual pido que no ores. Si tú ves a tu hermano, ¿no? Vamos a mirar ese versículo en Primera de Juan. Vamos al capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. 16, versículo 16. Vamos todos. Si alguno...
Entonces ya yo creo que con todos los sermones que hemos tenido sobre este tema, ya ustedes saben que bíblicamente sí podemos ver que hay pecados que conducen a la muerte y otros que no conducen a la muerte, ¿no es cierto? Hemos visto que uno se refiere a la muerte física, pero que aquí, Juan, en mi modo de ver y de interpretar, es que se refiere a la muerte segunda, a la muerte eterna. Y vamos a ver si la Escritura, por medio del Santo Espíritu, nos afirma o nos niega esto que estoy diciendo. ¿Y por qué entré yo en conflicto? Porque si usted va a 1 Timoteo capítulo 2, ahí Pablo dice, exhorto que se ore en todas partes por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que tengamos tiempo hay órdenes en la Biblia de orar. Orad los unos por los otros, orad sin cesar. Cada rato está en la Biblia esas cosas. Y entonces aquí viene Juan y nos dice, hay cosas por las cuales yo digo que no oren. Y ahí pues empecé a mirar eso. Pero vamos a ver si los judíos también estaban acostumbrados a oír este mensaje de no orar por ciertas cosas, por ciertas personas, por ciertos asuntos. Vamos a Jeremías, lo que leímos el domingo pasado. Jeremías 7. Jeremías 7. Ahí en Jeremías 7 también como pasó en Jeremías 11 que leímos hoy, comienza el Señor a decirle al pueblo todos los pecados que habían cometido, las infidelidades que habían hecho, la forma como lo habían abandonado, cómo lo habían dejado, ¿no es cierto? Están en Jeremías 7, vayan al versículo 16. ¿En qué concluye toda esa exhortación de Dios y todo ese lamento del Señor? Dice el versículo 16, tú pues... Oiga eso. Ya comenzamos aquí a pensar que cuando estamos orando necesitamos tener discernimiento. Y se acuerdan ustedes que yo muchas veces, ay, pastor, ore por mi vecina, que mi vecina le dio tal cosa. Y yo, la primera pregunta que le hago es, ¿su vecina es creyente? Ay, no, pastor, no es creyente. Ah, bueno, hay que orar de otra forma. Hay que presentar la oración en otra forma. Bien, porque la oración y la respuesta es un privilegio para los hijos de Dios. Es un privilegio para los hijos de Dios. Y vamos a mirar cómo en este libro de Jeremías hay reiteración de este tema. Hoy leímos en el 11, ¿no? Jeremías 11. Vayan a Jeremías 11. Y ustedes escucharon en la lectura todas las cosas graves que había hecho Israel. ¿Sí? Todas las cosas que había hecho Israel. ¿Y cómo dice el versículo 14 ahí en Jeremías 11? El 14, vamos todos. Tú pues... ¿Y se acuerdan en el primer libro de Samuel cuando el Señor desecha a Saúl? El Señor le ordena al profeta Samuel y le dice, no vuelvas a tener nada que ver con Saúl. Y Saúl le dice, no me dejes, por favor ven aquí, ofrece sacrificio conmigo para que el pueblo me siga respetando. Y Samuel accede a ese sacrificio, pero dice la Biblia que después de eso nunca más volvió a ver al rey Saúl, significando con eso que Dios lo había desechado. La Biblia nos habla muy claramente de que los hebreos sí estaban acostumbrados a esto de que no oremos. Y antes de ir más adelante, quiero recordarles que ahora 8 días yo les dije que miraran Proverbios capítulo 1. ¿Se acuerdan? Bueno. Y estas cosas que estamos hablando ahora en este momento es lo que debe llevar su corazón hacia Cristo y amar tanto a Cristo, porque es que nosotros sin Él no tenemos chance. Imagínense, ¿qué es lo único que podemos pedir por uno que no cree? Que el Señor lo convierta, ¿no es cierto? Pero ¿qué podemos hacer por uno que no cree y
insiste en que no debe creer y combate a Cristo y propaga por todas partes que Cristo no existe y no es. Ahí es donde yo empiezo a tambalear y a decir, bueno, ¿es por ese que no puedo orar? Porque Juan en su primera carta dice muy claramente, el que niega que Cristo vino en carne es anticristo. Y lo asocia en el contexto con los que pecan y pecan y pecan y pecan y nunca se arrepienten. Y mueren en esa negación. Entonces esto es grave, pero lo que quiero es que ustedes no pierdan de vista de que hay gracia. Hay perdón en Cristo. Para ustedes que conocen al Señor, lo único que tienen que hacer es correr a Él, hablar con Él, confesarle sus pecados, reconocer su miseria y estar convencidos que tenemos abogado en el cielo, nuestra propiciación. Pero miren ahí en Proverbios 1, otra vez, no vamos a leerlo todo como lo hiciste, ¿no? Pero miren el versículo 24, es el 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. El 25, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Entonces, bueno, muy duro lo que sigue, pero saltemos al 28. Porque es lo que me interesa de este tema. Dice, entonces me llamarán, ¿y qué dice? Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Hermanos, terrible, terrible que Dios nos dé la espalda. Aquí hemos hablado que la cosa más terrible que sufrió Cristo en la cruz fue cuando constató que el Padre le había dado la espalda. Lo más terrible que le pudo pasar a nuestro Señor Jesucristo, que su Dios, de su misma naturaleza y esencia, lo olvidara, lo dejara en manos de pecadores. Cuán terrible es para nosotros que Dios nos dé la espalda. Cuán terrible. Pero hermanos, estamos en un mundo que hoy no le da valor a las cosas de Dios, no lo toma en serio. Hoy estamos en un mundo que se inventó una religión y un cristianismo como les dio el deseo. Cada uno concibe a Cristo como quiere concebirlo. Cada uno se inventó su evangelio y se olvidaron de la bendita palabra, de las advertencias de Dios, de sus anuncios, de sus exhortaciones, y no sé por qué no los mueve nada. No sé por qué no los conmueve nada. Ni siquiera el amor palpable de Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Ni siquiera eso. Pero si estamos listos para que, Señor, cúrame el cáncer. Señor, dame el baloto. Señor, dame empleo. Señor, dame. Tenemos un Dios dador y gracias a Dios por eso. Pero qué triste que usted solo acuda a Dios para pedir cosas para este mundo. Qué triste. Las cosas del Espíritu no le importan. Las cosas del Espíritu se postergan. Las cosas del Espíritu se van a otro lado. ¿Es ese el pecado de muerte? ¿Es esa la conducta de los incrédulos? ¿Esa es la conducta del creyente? Terrible. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda
disciplina mía, toda reprensión mía. Versículo 31 es terrible. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ustedes no me han querido creer que si ustedes siguen idolatrando su trabajo, si ustedes siguen poniendo seres humanos y cosas humanas por encima de Dios, en el momento de su muerte, invoquen a su trabajo, invoquen su casa, invoquen su finca, invoquen su marido, para ver si llega a consolarlos y a fortalecerlos. Asunto de prioridades. Asunto de claridad. Al fin y al cabo, ¿tengo el evangelio claro en mi cabeza o no lo tengo? ¿Tengo el evangelio claro en mi corazón o no lo tengo? Entonces, ¿por qué no doy pasos? Entonces, ¿por qué no camino? Se nos acabó el tiempo otra vez. Pero quiero que nos vamos leyendo el versículo 33, que es la fuente de gracia, la esperanza para ustedes, ustedes que conocen, ustedes que saben, ustedes que han escuchado tantas veces el evangelio del Señor. Todos, por favor, el 33, todos. Más ¿lo leyeron? ¿Lo escucharon? ¿Lo creen? ¿Es palabra de quién? ¿Vive usted todo azarado? ¿Vive usted volador hecho, volador quemado? ¿Vive usted angustiado? ¿Vive presionado por los azares de la vida? Póngale cuidado a este versículo 33. Y pregúntese, ¿oigo al Señor? ¿Qué fue lo que cantaron hoy? Tan lindo que lo cantaron. Habla, oh Dios. ¿Qué fue lo que cantaron? No podemos terminar el tema hoy. Qué pena, pero nosotros que conocemos, y ahora los hermanos en las iglesias a las cuales escribió Juan, estaban confundidos. Habían comenzado a dudar, porque estos falsos cristianos, estos falsos hermanos gnósticos, habían sembrado la duda, la inquietud acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Vamos, antes de irnos, a Primera de Juan 2. Entonces, en Primera de Juan 2, el apóstol muestra el problema. Dice, hay muchos anticristos. Y esos anticristos están entre nosotros. Y están hablando y están enseñando. No solamente falsos creyentes, sino falsos maestros también. Miren el versículo 20. El versículo 20. ¿Por qué les menciono esto? Porque Juan estaba escribiendo para creyentes. Entonces, ¿qué dice en el 20? Todos, vamos todos. Pero vosotros... Por favor, ¿lo quieren repetir? ¿Lo quieren repetir otra vez? Una vez más, mejor leído. Pero vosotros... Subrayen ese, conocéis todas las cosas. Mis queridos hermanos, si ustedes pecan porque saben que están pecando y pecan porque son pecadores, pero no pueden quedarse en la práctica del pecado. Necesitan correr a Cristo, pedir perdón y fortaleza para librarnos de la esclavitud del pecado que Él deshizo. Tremenda porción. Miren lo que dice el versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Todos el 22, todos. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega. Ya se cansaron, están agotados.
Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Es que tengo que rematar en alguna parte lógica. Entonces, otra vez esa 22, pero con ganas. Y viene un almuerzo suculento, tranquilos. 22. ¿Quién? Oiga eso. Oiga eso. Juan está esbozando la conclusión en el capítulo 5 cuando diga que hay un pecado que es de muerte. Está hablando de los anticristos, está hablando de los que niegan que Jesucristo vino en carne. Pongan los ojos en el 24. Estoy concluyendo ya en el 24. Vamos todos, pero ni muy rápido ni muy despacio, oyéndonos y palabra por palabra. Vamos. Lo que comunión, lo del principio. ¿Y qué es lo del principio? ¿Se acuerdan? Primera carta de San Juan, capítulo 1. ¿Ah? Lo que hemos visto y oído, lo que nuestras manos tocaron, lo que hemos palpado, lo que hemos sentido, eso os anunciamos. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que ellos vieron y nos anunciaron? El Cristo crucificado y el Cristo resucitado. ¿Sí? Vamos al versículo, en el versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El 26, todos. Os he escrito sobre los... Parece una caída de aguacates, pero bueno, os he escrito para advertirlos acerca de los que los engañan. ¿Y quiénes son los que los engañan? Los que dicen que Cristo no vino en carne. Ahora, mis queridos hermanos, hay muchas maneras de decir eso. No solamente con palabras y con los labios. Su vida puede negar a Cristo. Su testimonio, su manera de obrar, su temperamento, su carácter, sus actuaciones, sus deseos, sus pensamientos. Hay muchas maneras de negar a Cristo y hay muchas maneras de ser anticristo. Pero estas cosas están escritas para que no los engañen y para que no los engañe su propio corazón. Su propio corazón. Los falsos hermanos siempre han existido y existirán. Y la Biblia es muy fuerte respecto a esos falsos hermanos en la fe, pero lo veremos en próxima ocasión. Hasta aquí llegamos y hasta aquí nos trajo el Señor, pero recuerden que hay esperanza en Cristo. Hay que acudir a Cristo, hay que darle sentido a lo que nosotros decimos que creemos. Es con Cristo con quien batallamos. Es más, el que pelea es Él. Pero usted tiene que creerlo y tiene que cultivarlo y tiene que aferrarse a los medios de gracia, y el Señor le da el querer como el hacer por su buena voluntad. Ustedes lo tienen. Por favor, vívanlo. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos para amarnos como tú lo pides. Dispuestos a dar la vida los unos por los otros. Haz que los hijos aprendan a amar a sus padres con respeto y con honra. Padre, no permitas que nos matemos los unos a los otros, ni siquiera con el enojo. Líbranos del adulterio, Señor. Llena nuestros vacíos y nuestro corazón con tu pureza, tu piedad, tu santidad. No nos permitas robar nada en la vida. Ayúdanos. Que no hablemos mal del prójimo, que no abramos la boca para destruir. Danos palabra, danos lengua, danos labios para edificar, no para destruir. Y quita de nuestro corazón toda codicia, todo deseo de tener lo que tienen los demás. Danos contentamiento y gozo con lo que tenemos y tú nos das.
Ayúdanos a vivir la vida cristiana. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros y ayúdanos a amarte a ti como tú lo pides. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.